Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos con este nuevo episodio de nuestro podcast Conversaciones Socioambientales. Quien les habla, Danilo Castelli y Gabriel Ciccini. Hoy vamos a hablar de autores del decrecimiento. En los podcasts anteriores estuvimos hablando de el decrecimiento como corriente, cómo surgió, sus detractores, bueno, y mencionamos al pasar varios nombres de autores. En este episodio vamos a recomendar cuatro autores en concreto que se pueden encontrar fácil lo que escriben. Así que primero va a empezar Gabriel con el autor francés Serge Latouche. Así que Gabriel, te paso la palabra. Gracias. Bueno, este autor, Serge Latouche, es considerado con bastante consenso entre los seguidores del decrecimiento como su principal precursor o el que popularizó el concepto, ¿no? Él lo popularizó para confrontar con los defensores del desarrollo sostenible, ¿no? Él hizo una crítica al desarrollo sostenible y usó como herramienta, como caballito de batalla, el concepto de crecimiento. También para cuestionar tanto a la derecha como a la izquierda y su obsesión con el crecimiento como principal factor para solucionar los problemas y para mejorar la calidad de vida. Él empieza a identificar que había una coincidencia preocupante entre muchos marxistas y muchos liberales y nacionalistas y todo el espectro ideológico en crecer como objetivo de la economía, en apuntar a un desarrollo de las fuerzas productivas en el caso de marxista y el crecimiento del PBI en el caso de la economía más convencional. Entonces, este autor, que es filósofo, economista, antropólogo, tiene varias. Es un autor con una formación bastante amplia. eh, Empieza a discutir tanto con los economistas como a nivel político. Y empieza a desarrollar cada vez más a profundidad su idea del decrecimiento. Eh, y la idea de que se puede descolonizar el imaginario social que tiene la sociedad y esa obsesión con el crecimiento. Y a partir de ahí va a ir planteando una alternativa viable, trata de proponerlo por el lado positivo, de la idea de que se puede vivir mejor con menos producción, con menos consumo, de que hay que poner énfasis en la distribución, ya que los niveles de productividad hacen posible una buena vida para la mayoría de la población. Y siempre va a poner mucho énfasis porque él viajó y estudió a los llamados pueblos del tercer mundo, y él los usa como inspiración y también para tener en cuenta que el decrecimiento tiene que apuntar sobre todo a los países desarrollados, a los países que más producen, que más consumen, que más contaminan, y los países que tienen más atraso tendrían que ser ayudados o tendría que haber una colaboración para que no sigan el mismo camino destructivo y devastador de los países que ya alcanzaron el desarrollo económico más elevado. Eh, lo digo esto porque se suele considerar que el decrecimiento es una propuesta solamente para los países potencias y ya desarrollados. Él considera que el decrecimiento también se puede utilizar como modelo a seguir en los países más pobres también. Eh, Como para apuntar a un desarrollo desde otra perspectiva, desde otro enfoque. Eh, y bueno, él tiene como una categoría que usó para popularizar y facilitar, ¿no? Algo pedagógico. Él habla de las 7 R's del decrecimiento, que las voy a mencionar brevemente, después vamos a compartir un texto sobre esto, cortito, que son reevaluar, ¿no? Que es cambiar nuestros valores y formas de pensar, priorizando la calidad de vida y el bienestar sobre el consumo y la acumulación de bienes materiales. ¿No? Hay que reevaluar. Hay un cambio, una batalla ahí cultural de cambio de mentalidad. Y también ahí entra la otra R, que es reconceptualizar. Y ahí, por ejemplo, hay que repensar el progreso, lo que se entiende por riqueza, por pobreza, cuestionar los indicadores de prosperidad
que usa la economía, como el PBI. Él es un gran crítico del PBI como concepto, como indicador. Y bueno, después, repensar el bienestar. La otra R sería el reestructurar, modificar nuestras estructuras económicas, sociales y productivas para que sean más sostenibles y equitativas, y promover una economía con énfasis en lo local y que sea descentralizada. La otra R es redistribuir, que apunta a una mejor distribución de la riqueza ya existente y de los recursos. Relocalizar, que esto está vinculado con lo anterior, ¿no? Es fomentar el consumo local, la producción de cada comunidad para que tenga menos dependencia de los mercados globales. Reducir, para él es clave reducir tanto el consumo como la huella ecológica y apuntar a conservar los recursos naturales. Y luego reciclar, ¿no? Que es la última R. Con esta idea de las 7 R quiere sintetizar su propuesta. Y a esto habría que agregar otro aporte. Él tiene un libro sobre la obsolescencia programada, muy bueno, y habría que también tenerlo en cuenta, ese concepto de obsolescencia programada, que es algo que influye mucho en la economía actual, en los modos de producción. Él considera que existe el conocimiento técnico como para hacer bienes durables, para apuntar que los bienes sean durables, reparables, y de esa manera reutilizar los bienes. Luego, otro punto importante, y con esto voy a ir cerrando, es que es un autor que tuvo mucha influencia del filósofo Castoriadis, de Iván Illich y de otros más que posiblemente en otros capítulos vamos a abordar, que serían los precursores del decrecimiento. Y digo una idea un poquito más sobre esto de descolonizar el imaginario. El imaginario proviene justamente de Castoriadis, la idea de imaginario social, y él dice que para poder cambiar las formas de producir, es clave ir apuntando a un cambio de mentalidad y de metas, de propósitos. El imaginario social establece cuáles son los valores principales de una sociedad, los propósitos, objetivos. Entonces hay que cuestionar fuertemente la idea de que el crecimiento puede ser perpetuo y la idea de que el crecimiento es deseable. Es clave un nuevo imaginario, ir construyéndolo, donde se priorice respetar los límites, aceptar la finitud, saber que hay que apuntar a preservar para generaciones venideras los recursos disponibles, ser conscientes de la escasez y de que el consumismo puede ser algo devastador. Entonces hay que combatirlo por diferentes frentes. Y ahí le da mucha importancia a esto que yo llamo batalla cultural, porque es un concepto que todos lo escuchamos, pero él lo va a decir es una batalla por cambiar el imaginario social. Bueno, buenísimo, Gabriel. Bueno, yo voy a hablar de un autor español que se llama Carlos Taibo. Él fue un profesor de ciencias políticas, digamos, sigue vivo pero está retirado. Es un autor de libros de diversos temas, es un simpatizante, se considera a sí mismo anarquista, ¿no? Entonces ha escrito sobre el anarquismo español y en otros lados, pero también ha escrito sobre conflictos geopolíticos, como bueno, el que estamos viendo ahora entre Rusia y Europa, o entre Rusia y Estados Unidos con Europa en el medio. Ha escrito y ha divulgado también, no ha sido un autor original en este sentido, pero ha divulgado las temáticas del colapso civilizatorio y la propuesta del decrecimiento. En cuanto a esta última, tiene un librito muy lindo, cortito y bastante claro, didáctico, se llama El decrecimiento explicado con sencillez. Estamos hablando de algo que se puede bajar en PDF con una simple búsqueda en Google, no es difícil de encontrar. Entonces, en ese libro, sin ponerse muy académico, bueno, explica más o menos lo que venimos hablando en estos podcasts, ¿no? De cómo surge el decrecimiento, bueno,
primero criticando esta tendencia al crecimiento perpetuo, ¿no? De la que hablaba Gabriela, lo último, que estoy vinculando con unas reflexiones que estoy teniendo sobre que tenemos en nuestra civilización como un exceso de inteligencia y una ausencia de sabiduría, ¿no? Somos muy buenos para resolver problemas, para cumplir metas cada vez mejores. Es más, se está desarrollando la inteligencia artificial para potenciar eso mismo. Pero somos muy tontos eligiendo las metas, ¿no? O las metas en realidad las elige una élite que elige lo que es bueno para ella a nivel inmediato, y eso es malo para la humanidad a nivel inmediato y a nivel trascendental también, que es lo que estamos hablando del crecimiento infinito. Carlos Taibo explica en ese libro, ¿no?, en lenguaje bastante sencillo, qué es el decrecimiento, cuáles son sus influencias, qué significa ser partidario del decrecimiento, ¿no? ¿Qué significa para la vida cotidiana de cada uno? ¿Cómo transformaría tu vida? ¿Cómo transformaría también tu forma de ser ciudadano? ¿Cómo volvés a mirar al resto de los partidos políticos, ¿no? Sean de izquierda o de derecha, si todos proponen el crecimiento como solución a todos los problemas, ¿no? O proponen el crecimiento como solución a la pobreza, por ejemplo, ¿no?, que es una de las grandes estafas del pensamiento neoliberal, porque en realidad la solución a la pobreza pasa mucho más por la redistribución de la riqueza que por la creación de más riqueza. Así que recomendamos mucho a Carlos Taibo, que es un autor bastante accesible, que si ustedes lo buscan en YouTube también pueden encontrar muchas charlas. Él va, por lo menos en España o a donde pueda viajar, se dedica a dar charlas, escribe libros. Bueno, también un aporte original de Carlos Taibo lo hemos discutido en episodios anteriores, que es el ecofascismo, ¿no? Es la alerta de lo que es muy probable que pase con los sistemas políticos, ¿no?, en el medio del colapso civilizatorio, ¿no? Un giro hacia una falsa solución a los problemas ecológicos y sociales, ¿no?, que pase por defender los privilegios de la élite a costa de no solo de la calidad de vida, sino de la vida de la población en general. Así que, bueno, eso es lo que tengo que decir de Carlos Taibo. Obviamente al final vamos a poner links para que puedan bajar estos textos. Así que, Gabriel, te paso la palabra a vos. Bueno, muchas gracias. Bueno, otro autor que planteamos, que leímos, los dos lo leímos y hemos escrito sobre este autor, es Murray Bookchin, que es anterior a que se popularice el concepto de crecimiento, y él sí es un precursor tanto del crecimiento, pero también de la ecología social, que luego fue adquiriendo el nombre de ecología política, ¿no? Pero que la ecología social él la planteaba como un abordaje interdisciplinario que trate de combinar los saberes de las ciencias naturales con los aportes de la teoría política, sociológica, antropológica, económica, para pensar los problemas ambientales de una forma más profunda y también para ir encontrando soluciones a la crisis ambiental y alternativas. Para construir una alternativa era necesario conocer, y conocer de una forma amplia. No abordar los temas naturales y sociales por separado, sino de forma integrada. Y eso fue uno de sus aportes más originales. Y luego también es considerado lo que sería el padre del ecoanarquismo. Él consideraba que la propuesta anarquista tenía más afinidad con una propuesta de alternativa hacia una sociedad ecológica. Y bueno, él lo fundamenta esto. Yo he escrito un artículo muy largo sobre esto, que lo vamos a compartir. Y
Y bueno, el otro punto, que es el eje de esta charla, es el vínculo con el decrecimiento. Y bueno, Murray Bookchin es un crítico de la sociedad capitalista y de su, él lo llama así, ¿no? Una necesidad que tiene como inmanente, propia de la lógica del sistema capitalista, de tener que crecer, para no perecer, para no morir. Es un imperativo, que va más allá de los individuos. Es un imperativo social. El capitalismo, si no crece, se estanca y entra en crisis. Y no podría seguir como modelo. De hecho, la promesa de crecimiento, que es propia del capitalismo, es lo que lleva a que, por ejemplo, los pobres acepten este modelo, porque la idea de que van a progresar, que pueden ascender socialmente, de que la prosperidad y la riqueza va a llegar a todo, de que va a haber un efecto derrame, es propia de la ideología capitalista, y de su base de sustentación, para poder fundamentarse y reproducirse el sistema, necesita crecer. El tema es que este crecimiento, una de las principales consecuencias que tiene es la devastación del planeta, la destrucción de los recursos y poner en riesgo el futuro de la humanidad. Por lo tanto, es necesario un cambio radical de rumbo. Y ese cambio de rumbo, para Bookchin, no es el marxismo-leninismo. Él pasó por el marxismo-leninismo, pero se dio cuenta de las limitaciones. Sacó un librito muy interesante que se llama Escucha Marxista, que también lo podríamos compartir, después lo podemos buscar. Porque él critica la idea del marxismo-leninismo, que es construir un modelo de economía centralizada que apunta al crecimiento económico también. El objetivo era competir con el capitalismo a ver quién crece más. Ese fue uno de los grandes problemas del siglo XX, donde el socialismo competía con el capitalismo por traer más prosperidad, más producción, una mejor explotación de los recursos naturales. La Guerra Fría también fue eso, ¿no? Fue una competencia por ver quién produce más. El lado oscuro, invisible de eso, era quién contamina más también, ¿no? Quién destruye más. Porque no solamente era una lucha por ver quién produce más, sino que se daba en paralelo, simultáneamente, qué modelo era más destructivo. Y el socialismo era tan devastador del medio ambiente como la economía capitalista occidental. Entonces, bueno, ahí, al identificar eso, Bookchin rompe con el marxismo-leninismo y apunta a un socialismo más libertario, más anarquista. En un principio se hace anarquista, militante anarquista, después al final de su vida también rompe con el anarquismo porque vio que en el anarquismo iba proliferando tendencias individualistas, sectarias. Entonces empieza a hablar de comunalismo. Comunalismo, confederalismo democrático, que son propuestas que empezaron también a adquirir popularidad a partir de que el pueblo kurdo las empezó a llevar a la práctica. Entonces, esa forma de organización se empieza a presentar como una alternativa viable para construir otra sociedad. De hecho, Bookchin tiene un texto muy bueno que se llama Rehacer la sociedad. Es uno de los últimos textos que escribió. Y ahí va perfilando una alternativa, ¿no? Donde con ejemplos concretos va mencionando cómo se puede crear una sociedad sustentable, ecológica, que tenga como prioridad la vida social, comunitaria, el tiempo libre, el ocio entendido como potencialidad también para el crecimiento humano, para el desarrollo de las potencialidades humanas. Y ahí se acerca mucho al decrecimiento, ¿no? A lo que después, posteriormente, fue desarrollado por el decrecimiento. La idea de que se puede vivir mejor con menos, con una economía que no apunte a la maximización y a la expansión, sino que quiera satisfacer las necesidades básicas de todos. Que quiera satisfacer esas necesidades y que, por supuesto, haya un excedente como para poder vivir y poder, por ejemplo, no sé, dedicarnos a la lectura, a la cultura, al arte. No es una economía de supervivencia solamente. Simplemente de evitar el derroche, de evitar todo lo que es innecesario, todo lo que no es imprescindible para la vida y que podríamos ir dejando de lado, ir avanzando en ese camino, ¿no? Abandonar el consumismo, abandonar estas necesidades que crea el sistema capitalista para poder perpetuarse. Y bueno, para mí siempre es bueno aclarar esto porque
como ya dijimos en otro video, los detractores, los críticos del decrecimiento piensan que queremos volver a un estado de civilización arcaica donde solamente tenemos una economía de subsistencia. Y no es así. De hecho, el decrecimiento dice, si no hacemos los cambios que hay que hacer, los cambios de rumbo que vamos a hacer, vamos hacia eso. Vamos hacia un colapso total que nos va a llevar a una vida donde vamos a luchar por subsistir, donde va a ser el fin de la civilización. El decrecimiento justamente busca esto, ¿no? Busca evitar llegar a ese extremo. Bueno, y Bookchin es un autor que pone mucho énfasis en esto, ¿no? En ir imaginando y construyendo desde ahora una alternativa a un sistema que nos lleva irremediablemente al desastre. Y eso es clave tenerlo en cuenta. Hay que ir desde ahora tejiendo redes con aquellos que quieren construir otra forma de vida. Y prepararse para lo peor también, ¿no? Para poder, después de eso, de esa gran crisis que se avecina, ir planteando otro modelo de civilización. Bueno, Gabriel, gracias. Bueno, yo voy a hablar del segundo autor que preparé, que es uno que es mi favorito. Se llama Antonio Turiel. Es un físico y matemático, también español. Desde hace 15 años por lo menos se ha especializado en estudiar y en divulgar la realidad de los recursos energéticos a nivel planetario, ¿no? Tenemos una civilización construida sobre la energía fósil, ¿no? Sin los combustibles fósiles y particularmente el petróleo, no podría existir mucha de la infraestructura que ahora damos por sentado, la infraestructura básica de la sociedad, ¿no? Ha transformado no solo la construcción, no solo el transporte, ¿no? Que es lo primero que se ve, sino la construcción, la manufactura y la agricultura. Entonces, todas esas infraestructuras básicas de la sociedad están influidas por el petróleo. Y el petróleo es un recurso finito, ¿no? Estamos hablando de que no podemos crecer infinitamente en un planeta finito. Bueno, tampoco podemos consumir infinitamente recursos que son finitos, ¿no? El petróleo es un recurso finito, esto lo aprendimos en la escuela, lo que eran los recursos naturales renovables y los no renovables. Bueno, el petróleo es no renovable porque el planeta tardó millones de años en producirlo, ¿no? Y nosotros ya en unos cientos de años ya lo estamos agotando. Ya hemos pasado el pico de la producción del petróleo, ¿no? Que es un tema que no lo introdujo Turiel, ya se había introducido en los años 50, pero bueno, Turiel tiene acceso a los datos, se ha dedicado a estudiar los datos y bueno, tanto él como otros autores han comprobado que ya hemos pasado el pico del petróleo, o sea que ya hemos consumido el mejor petróleo y lo que queda es pozos que se están agotando y el petróleo considerado no convencional, que también es finito. O sea, todas las alternativas que dicen que, bueno, como el fracking, por ejemplo, que dice, no, vamos a superar el pico de petróleo, vamos a desmentir el pico de petróleo, bueno, cada una de ellas no ha funcionado. Y bueno, Turiel se ha transformado en un partidario del decrecimiento a partir de estudiar los datos de la energía, ¿no? Siendo consciente que la energía es lo que... Sin energía no podemos hacer nada, no podemos, individualmente no podemos ni movernos y como sociedades no podemos desarrollarnos, no podemos ni siquiera mantener lo que ya hemos construido sin energía. Y bueno, y la energía sobre la que esta civilización se ha construido, que es la energía fósil, se está acabando y es necesario una transición energética, ¿no? Que es algo que se ha empezado a hablar en el ambientalismo y también en círculos de gobierno y de toma de decisiones. Se ha empezado a hablar de transición energética
Más que nada a partir del cambio climático, ¿no? De la necesidad de energías más limpias que tengan menos huella de carbono, pero muy pocos hablan de la necesidad de una transición energética porque se está agotando la energía fósil. O sea, y cuando digo muy pocos me refiero a que lo hacen Turiel y algunos más, ¿no? Antonio Turiel es un autor que si lo buscan en YouTube da un montón de charlas, ha comparecido en el Senado español cuando se trató la ley de cambio climático, de transición del cambio climático. Y bueno, es un crítico muy fuerte de las propuestas de transición energética que siguen dentro de la lógica del crecimiento infinito, ¿no? Que son ciegas ante la realidad de los recursos minerales, como el litio, por ejemplo, y proponen que nos llenemos de paneles solares y de turbinas eólicas cuando son hechas con materiales que no son reciclables, que también son finitos, que tienen una vida útil de 2 décadas como mucho. Eh, entonces, esa transición energética sería un desperdicio de energía, además de llevar a, bueno, multiplicar el impacto ambiental de la minería, ¿no? Porque requeriría más minería para esas tierras raras. Y bueno, Turiel se ha ganado ya el odio de los partidarios del crecimiento business as usual, ¿no? De los neoliberales clásicos. Y se ha ganado el odio también de algunos ambientalistas partidarios del crecimiento verde, ¿no? Bueno, esto es lo que creen en la transición a las renovables industriales y que o no saben o no les interesa saber que, bueno, eso depende no solo de materiales que son finitos, sino que depende de la energía fósil. O sea, porque las placas solares, los paneles solares, las turbinas eólicas, se fabrican en hornos de fundición que no funcionan con energía que no sea fósil. Funcionan a gas, funcionan a petróleo. Son transportados en un sistema de logística que utiliza diésel. Entonces, ni siquiera se puede considerar que sean absolutamente renovables, ¿no? Lo ideal. Entonces, lo que propone Turiel es, sí, una transición renovable, pero en el marco del decrecimiento, con materiales locales, donde la energía se use, donde la generación de la energía se adapte al uso de la energía que necesitamos, ¿no? Porque la electrificación del transporte, absoluta del transporte y de todos los demás sectores de la industria no es viable. Así que esto es solo compatible con una transición que también significa al decrecimiento, ¿no? Que también significa a usar menos energía, a necesitar menos energía, ¿no? A adaptarnos, adaptar nuestras sociedades y nuestro estilo de vida para necesitar menos energía y materiales. Entonces, de esa manera, sí, con energía renovable podríamos sostener ese tipo de sociedad. Vamos a dejar unos links donde pueden encontrarlo a Antonio Turiel, algunos documentales en los que ha participado, su blog, donde se dedica a estudiar la cuestión energética. También ha escrito un libro llamado Petrocalipsis sobre, bueno, el agotamiento de la energía fósil y lo que significa para nuestra civilización y las falsas alternativas que se están proponiendo, ¿no? Que estudiando los datos te das cuenta de la cantidad de mentiras que se dicen y de cosas irresponsables que se dicen. Así que, bueno, Turiel también ha tenido incluso eventos con Carlos Taibo, se conocen entre ellos y entre mucha gente de la movida del decrecimiento en España. Así que, bueno, se los recomiendo mucho. Gabriel, te voy a pasar la palabra. Ya cubrimos los 4 autores que nos habíamos propuesto, así que te paso la palabra para cerrar el video. Me despido de ustedes. Buenas tardes. Bueno, voy a decir las pocas palabras de cierre. Los autores que abordamos hoy pueden ponerse en diálogo entre sí. Son autores que sugerimos la lectura. Hay muchas coincidencias, pero también cada uno va profundizando en temas diferentes. Taibo, como es politólogo, analiza muchas cuestiones que son políticas, que son muy interesantes.
Y Turiel tiene un enfoque distinto por su formación, ¿no? Y lo recomiendo muchísimo, porque se aprende mucho, más cuando, ¿no?, los que vengan de las ciencias sociales, de otros ámbitos, van a poder ver que van a poder aprender mucho porque es un gran divulgador, que permite que entendamos cosas complejas en un lenguaje sencillo. Y bueno, con respecto a los autores que abordé yo, creo que Latouche es un autor que para mí es uno de los pensadores más influyentes de la actualidad, o lo va a ser, capaz todavía no lo es, pero lo va a ser para mí porque creo que sus ideas, a medida que pase el tiempo, van a adquirir cada vez más importancia. Y bueno, como cierre, también recomendar que profundicen en Bookchin. Vamos a compartir algunos artículos de él, libros. Y lo que vamos a hacer también, se puede hacer, es compartir. Hay un grupo de Facebook donde están subidos todos los textos de Bookchin, o la mayoría. Donde ustedes acceden a ese grupo, pueden sumarse y hay un link donde pueden descargar los libros. Y bueno, pronto esperemos seguir con estos podcasts y que también lo compartan. Recomendamos que si les gustó, lo compartan, que sirve para pensar este enfoque que no es tan popular todavía y que creemos que es necesario poner en discusión. Ya sea que estén de acuerdo o no, pero por lo menos tenerlo en cuenta. Porque hay muchos prejuicios sobre el decrecimiento y un poco la idea de esto es que no haya tantos prejuicios y se conozca lo que proponen más en profundidad.